Lección 30. Letras que ponen en evidencia. Páginas 70 y 71, secuencia 9, conecta más, secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado. Usa técnicas para determinar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Dice, de forma individual, haz lo que se te pide y responde en tu cuaderno. Argumenta tus respuestas. Completa la tabla calculando, para los valores de n que se indican, los valores de la expresión algebraica 2n. Tenemos aquí todos los valores de n que ya se nos están asignando, que sería el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a calcular con base a estos valores los valores de 2n. En esta parte, cuando nos piden calcular una expresión con base a otra, por ejemplo, podemos poner el número 2 y en vez de escribir la n, escribimos paréntesis, que eso significa que vamos a multiplicar el 2 por lo que pongamos aquí. ¿Y que vamos a poner aquí? Todos los valores que tenemos en la parte de arriba, que son los valores de n. Por ejemplo, si escribimos el número 1, 2 por 1, 2. Si escribimos el número 2, 2 por 2, 4. Si escribimos el número 3, 2 por 3, 6. Si escribimos el número 4, 2 por 4, 8. Si escribimos el número 5, 5 por 2, 10. Y si escribimos por último el número 6, 6 por 2, 12. Existe un número natural n para calcular 2n sea un número impar. Si existe, da un ejemplo. Si no existe, explica por qué. Existe un número natural n para el cual 2n sea número impar. En este caso podríamos decir que sí existe. Y por ejemplo, todos esos valores nos dieron números pares. ¿Qué podemos hacer para que nos den números impares? A nuestra expresión 2n le podemos agregar o quitar 1. Por ejemplo, si utilizamos el 5, que sería aquí 5 por 2, 10, más 1, 11, ya nos da número impar. Si utilizamos el 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, ya nos está dando número impar. Haz lo que se pide para la expresión algebraica 2m más 1. Tenemos los valores de m. Tenemos 2m más 1, que sería 2, paréntesis, y ahí irían todos los valores de m más 1. 2 por 1, 2. Perdón, aquí si escribimos el 1, 1 por 2, 2, más 1, 3. Si ahora vamos a escribir el 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Ahora vamos a escribir el 3, 3 por 2, 6, más 1, 7. Sigue el 4, 4 por 2, 8, más 1, 9. Sigue el 5, 5 por 2, 10, más 1, 11. Y el 6, 6 por 2, 12, más 1, 13. ¿Existe un número natural m para el cual 2m sea un número par? Si existe, da un ejemplo. Si no existe, explica por qué. Entonces, una vez que acabamos de leer esta expresión, tenemos que corregir la expresión de arriba. En la expresión de arriba nos dice, ¿existe algún número natural? Es decir, algún número. No me está pidiendo la expresión para que nos dé impar. Entonces, esto hay que corregirlo. Dice, ¿existe un número natural n para el cual 2n sea un número impar? Si se fijan, no existe. ¿Por qué? Porque en todos los resultados nos va a dar número par. Y ahora acá nos dice, ¿existe algún número m, algún número de acá de arriba, para el cual 2m más 1 sea un número par? Tampoco. ¿Por qué? Porque en todos los resultados nos va a dar un número impar. Completa las oraciones con las palabras pares o impares. Todos los números de la forma 2n con n número natural son 2n. Todos estos números son pares o impares. Pares. Y
para la forma 2m más 1 son 2m más 1 impares. Haz lo que se pide y responde. Subraya la opción que completa correctamente la oración. Si se suman dos números impares A y B, dos números impares A y B, por ejemplo, si sumo, no sé, el 7 más el 3, un decir, me va a dar 10. Aquí tenemos dos números impares. El resultado siempre es es impar. El resultado siempre es par, o el resultado puede que sea par o impar. Entonces, si se fijan, el resultado me dio par. Entonces, mi respuesta correcta sería esta opción. Completa la tabla y guíate por el ejemplo. Aquí vamos a comprobar a ver si es cierto que siempre va a ser par. Número impar A, número impar B. Aquí necesitamos escribir números impares, los que ustedes quieran. Por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 15. Ahora 9 más 1, 10. 11 más 3, 14. 13 más 5, 18. Y 15 más 7, 22. Si se fijan, en todos los resultados de esta suma de A más B me va a dar número par. Aquí ustedes pueden escribir los números que ustedes quieran en A y B, pero siempre y cuando sean números impares. Dos números impares se pueden representar así: 2n más 1 y 2m más 1. Subraya las opciones que corresponden a la suma de los dos números impares. A ver, vamos a comprobar que sería 2n más 1 más 2m más 1. Lo sumamos y eso va a ser la 2n, no lo podemos sumar con nada, nos quedaría 2n más el otro 2m, tampoco lo podemos juntar, pero sí podemos juntar el 1 y el 1, que sería 2. 2n más 2m más 2 lo tenemos aquí. Subrayamos esta opción. Ahora, si vemos que aquí tenemos 2, 2, 2, este 2 al multiplicar por n se hace 2n, al multiplicar por m se hace 2m y al multiplicar por 1 se hace 2, entonces esta opción también corresponde. Vamos con la opción D. Si se suman dos números pares A y B, el resultado siempre es par. Siempre es impar, o a veces es par y otras veces impar. Comprobemos. Escribamos números pares, cuáles los que ustedes quieran, al azar. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí ustedes pueden escribir los que ustedes quieran, siempre y cuando sean números pares. 12, 18, 30, 60, 100. Si lo sumamos, 12 más 2, 14, 18 más 4, 22, 30 más 6, 36, 60 más 8, 68 y 100 más 10, 110. Si se fijan, siempre nos dio un número par, entonces siempre va a ser par. Haz lo que se pide para descubrir si la suma de tres números consecutivos siempre es múltiplo de 3 o no. Pon algunos ejemplos en la tabla. Fíjate que en la última columna el primer número aparece como n. Representa en función de la misma literal n al segundo número, al tercero y la suma. Por ejemplo, vamos a ver la suma de tres números consecutivos. Por ejemplo, si aquí escribo el 1, mi siguiente número consecutivo sería el 2,
y mi siguiente número consecutivo sería el 3. Si yo lo sumo, 1 más 2 me va a dar 3, más 3 me va a dar 6. Si yo escribo otro número consecutivo, por ejemplo el 5, si escribo otro número el 5, el consecutivo sería el 6, el consecutivo sería el 7. Si lo sumo, me va a dar un total de 18. Si escribo otro número, por ejemplo el 10, su consecutivo sería 11, su consecutivo sería 12 y mi suma me va a dar 33. Y si escribo otro número, por ejemplo el 13, el consecutivo me va a dar 14, el consecutivo me va a dar 15 y en total la suma me va a dar 42. Y por último, si ya está la n, su consecutivo sería n más 1 y su consecutivo sería n más 2 y la suma sería 1, 2, 3n más 2 y 1, 3. Entonces, haz lo que se te pide para descubrir si la suma de tres números consecutivos siempre es múltiplo de 3 o no. Recordamos que los múltiplos de 3 vamos a sumar todos sus dígitos y si al sumar los dígitos nos da un múltiplo de 3, quiere decir que sí es múltiplo de 3. O también lo dividimos entre 3 y si se puede dividir entre 3, sí es múltiplo de 3. 6 entre 3 me da 2, si se puede. 18 entre 3 me da 6, si se puede. 33 entre 3 me da 11, si se puede. Y 42 entre 3 también se puede. Y me va a dar 14. Y si dividimos 3n más 3 entre 3, también se puede, me daría n más 1. Entonces aquí donde nos está planteando que descubra si la suma de tres números consecutivos siempre es múltiplo de 3 o no. Aquí la respuesta es que sí, que siempre va a ser un múltiplo de 3. Aquí hay que escribirlo. Usa la representación algebraica de la suma de tres números consecutivos para argumentar en tu cuaderno si es verdad o no que debe ser múltiplo de 3. Ya lo contestaron aquí, lo que hayan contestado aquí lo pueden volver a contestar en esta parte acá. Pueden empezar escribiendo que 3n más 3 siempre va a ser un múltiplo de 3. Usa la representación algebraica de la suma de tres números consecutivos para argumentar en tu cuaderno si es verdad o no que debe ser múltiplo de 3. Al parecer se volvió a repetir la misma pregunta. Entonces, valida con el resto del grupo tus respuestas de la actividad 3, 4 y 5. Después comenta la información del recuadro. Información importante. Al expresar de manera algebraica los números con ciertas características, es posible poner en evidencia algunas de sus propiedades. Por ejemplo, las siguientes expresiones algebraicas ponen en evidencia que la suma de 5 números consecutivos siempre es un múltiplo de 5 o divisible entre 5. Los 5 números son n, n más 1, n más 2, n más 3, n más 4. La suma de los 5 números anteriores es 5n más 10, igual a 5 por n más 2. Dado que el resultado es 5 multiplicado por algo, la suma es un múltiplo de 5. Ahora bien, dice, un número a se expresa como producto de factores primos. Así, a igual a q por n por m. Expresa todos los divisores de a, que son 8 en total. Empezamos, el primero de ellos sería 1, el segundo de ellos sería la q. Recuerden que el 1 siempre es divisible entre todos. Después seguiría el n,
después seguiría la M, después seguiría Q por N, después seguiría Q por M, después seguiría N por M, después seguiría Q por M por N. Y en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los factores primos que se nos están indicando de estas expresiones. En esta secuencia has ampliado el conocimiento sobre múltiplos y divisores que empezaste a adquirir en la secuencia 1. Ahora con la práctica podrás resolver algunos problemas que requieren encontrar múltiplos y divisores comunes de varios números. Además, has empezado a inferir propiedades de los números a partir de su expresión algebraica, lo cual te será muy útil. Únicamente recordarles que el taller de matemáticas depende de cada maestro si se les deja o no que lo realicen. Pues bien, con esto damos por concluida la lección número 30, letras que ponen en evidencia, secuencia 9, páginas 70 y 71 del libro de texto.